Vamos a dar inicio a la clase de métodos cuantitativos 3 para este tercer periodo. El día de hoy vamos a tratar el tema de incrementos y tasas. Primero vamos a hablar de algunas definiciones, vamos a definir algunas cosas y luego realizaremos un ejercicio de aplicación. Bien. En el caso de incrementos y tasas, nosotros vamos a estarnos refiriendo a los incrementos o variaciones que suceden en las variables X y las variables Y en un plano cartesiano. Es decir, los incrementos o variaciones que suceden en el eje X y en el eje Y. Vamos a emplear de forma indistinta la palabra incremento y variación. La razón por la cual vamos a utilizar de forma indistinta este concepto es porque en el hablar o en la forma de expresarnos cotidianamente, nosotros no hablamos de incrementos negativos, ¿no? O sea, no es común que nosotros hablemos de incrementos negativos, pero de hecho los incrementos pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Por ejemplo, los incrementos en X son positivos cuando van en este sentido. Y los incrementos son negativos en la variable X cuando van en este sentido, ¿no? En el caso de la variable Y, los incrementos son positivos si van en este sentido y son negativos cuando van en este sentido. Entonces les decía, es raro en nuestro lenguaje cotidiano hablar de incrementos negativos. De hecho, tenemos una palabra específica para cuando los incrementos son negativos. Nosotros comúnmente utilizamos disminución, y cuando los incrementos son positivos, nosotros nos referimos a ellos comúnmente como aumentos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual indistintamente me escucharán a mí hablando de variación o incremento, ¿no? Y entonces ya sabemos que nos referimos a la misma cosa. Bien, en el plano cartesiano a nosotros se nos enseñó anteriormente que las variables X se les denomina variables independientes. Y la razón por la cual se les denomina variables independientes es porque su valor no depende de otro valor. Son independientes. La variación o el incremento en X se va a determinar mediante esta fórmula.
vamos a restarle a x2, x1. Entonces, esto trae implícita una pregunta. ¿Qué es x1 y qué es x2? Bien, la mayoría de los ejemplos que nosotros veremos en este curso tienen que ver con funciones de producción o con cualquier tipo de función económica, aunque obviamente la herramienta, el cálculo, no está limitado exclusivamente a ciencia económica, tiene múltiples aplicaciones, pero en su mayoría van a ser aplicaciones económicas y más centradas en el área de la producción. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos qué es X1 y qué es X2? Cuando nosotros hablamos de X1 o nos referimos a X1, estaríamos haciendo referencia a valores de X en el presente. Comúnmente, en los ejercicios o los ejemplos que veremos en este curso y ejemplos relacionados con producción, tendremos dentro de la redacción frases como actualmente se produce, se quiere incrementar la producción de X cantidad a X cantidad. Cuando se dice actualmente se produce, se refiere a un valor en el presente. O cuando se dice que se quiere incrementar la producción de X cantidad a otra X cantidad, esa primera referencia a un valor de X sería X1. Porque para usted poder incrementar la producción, eso implica que actualmente usted está produciendo algo, en el presente está produciendo un determinado nivel. Entonces, a esos valores de X en el presente es a los que se le denomina X1. Y a los valores de X en el futuro, es decir, se quiere incrementar la producción a X nivel. Eso sucederá en el futuro. Entonces, X2 va a ser valores propuestos o valores futuros. Ahora bien, el resultado, y aquí el resultado de esta fórmula podría ser un número negativo o podría ser un número negativo. Y eso depende si el valor de x2 es mayor o es menor que el valor de x1. Y esto dependerá si, porque puede suceder, ¿no?, que usted quiera incrementar la producción. En ese caso, x2 sería mayor que x1. O usted quiere disminuir la producción. En ese caso, x2 sería menor que x1. Ahora bien, cuando hablamos de incrementos o variaciones, un número negativo
no tiene la misma interpretación que nosotros le daríamos en otras circunstancias. Un valor negativo, cuando estamos hablando de incrementos y tasas, solo implica una disminución, y un valor positivo solo implica un incremento. Tiene que recordar usted, y esto es muy importante, que cuando nosotros estudiamos o hemos visto ejemplos en principios de economía de funciones económicas, siempre estas se representan en el primer cuadrante. De hecho, en economía no tiene sentido o no tienen sentido los valores en el segundo y el tercer cuadrante. Es más común en el primer cuadrante, pero también va a tener en algunos casos sentido los valores en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es la razón? En el eje X nosotros representamos bienes materiales o servicios, y los bienes materiales o servicios no pueden ser negativos. Es decir, no es que usted va al supermercado a comprar menos 5 libras de azúcar, ¿no? Eso suena hasta absurdo. Es decir, eso sería el equivalente que usted va al supermercado y en vez de ir a comprar azúcar, lleva azúcar de su casa al supermercado, ¿verdad? Y pagaría porque usted tuviera por ir a dejar 5 libras de azúcar al supermercado. Entonces son cosas que son absurdas. Entonces, por eso, tenga en mente que aquí, cuando haya un incremento o disminución, es decir, cuando se haga el cálculo de la variación, el que le dé un valor negativo, lo único que implicaría es que X se movió en este sentido. Pues recuerde que X nunca puede traspasar 0, puesto que no existen bienes materiales o servicios negativos. Bien, la variación en Y, recuerde, Y es la variable dependiente. ¿Por qué Y es la variable dependiente? Porque los valores de Y dependen de los valores que tome X. Es decir, Y1 se obtiene evaluando X1 en la función. De la misma forma, Y2 se obtendrá evaluando X2 en la función. Entonces, una forma de determinar la variación en Y es restándole a Y2 Y1. Pero esto no es muy común, pues, porque recuerde que estas son variables dependientes. O sea que primero tengo que calcularlas para hacer esta resta. Entonces, la forma que más utilizamos para determinar la variación en Y es esta, puesto que determinamos el valor de Y2 evaluando X2 en la función, y determinamos el valor de Y1 evaluando X1 en la función. Cuando nosotros utilizamos F, lo utilizamos para representar cualquier función en general. Luego veremos que en economía habrán varias funciones, ¿verdad?, que son funciones Y, pero que reciben un nombre específico, que no se representan por la letra F, sino que se representan por una letra que comúnmente se utiliza para representar este tipo de funciones. Alternativamente, nosotros podríamos determinar
la variación en Y si, por ejemplo, despejamos x2 de esta ecuación. Es decir, que este x1 pasaría al otro lado de la ecuación a sumar. Entonces tendríamos que x2 es igual a x1 más la variación en x. Es decir, que la variación en y yo la puedo determinar como f de x1 más la variación en x menos f de x1. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, usted dice, ¿verdad? Podría en la redacción de un ejercicio decir que se quiere incrementar la producción de 1.500 a 2.000 unidades. En ese caso, me están proporcionando el valor de x1 y el valor de x2. Es decir, 1.500 es x1 y 2.000 sería x2. Es decir, incremento la producción de 1.500 a 2.000 unidades. Pero también podríamos redactar eso mismo de forma distinta. Podríamos decir, quiero aumentar la producción en 500 unidades. Quiero incrementar mi producción actual de 1.500 unidades en 500 unidades. Entonces, ahí, en vez de x2, yo estoy proporcionando únicamente la variación o cuánto será la variación en x. Es decir, 1.500 es x1 y la variación en x es 500. Pero si los sumo, me da exactamente el mismo valor de x2. Es decir, 2.000 lo represento como 1.500 más 500. Básicamente, eso dependerá de cómo esté redactado el ejercicio. Entonces, usted puede utilizar indistintamente esta expresión o esta expresión para determinar la variación en Y. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos o qué representamos en el eje X? En el eje X, ya habíamos mencionado, representamos bienes materiales o servicios. Y en el eje Y vamos a representar unidades monetarias. Entonces, les decía yo que comúnmente en las clases de economía, los ejemplos siempre se representan en el primer cuadrante, por lo que decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, las funciones de oferta y demanda siempre se representan en el primer cuadrante. Y algunas otras funciones económicas, pero también habrán algunos casos o hay algunas funciones económicas en las cuales nosotros utilizaríamos el cuarto cuadrante. Asumamos una función de utilidad. Para una función de utilidad, el eje X representaría lo que conocemos como un punto de equilibrio. En el caso de los valores que están por encima del eje X, eso se considera en utilidad, y los que están por debajo del eje X se consideran una pérdida. Entonces, por eso, para ciertas funciones económicas va a tener sentido no solamente los valores en el primer cuadrante, sino también en el cuarto cuadrante. Bien, vamos a hablar o a definir lo que es una tasa de cambio promedio. Y aquí vamos a dar una definición geométrica. Entonces usted dirá, pero ¿por qué estamos definiendo geométricamente? Luego, este concepto tal vez no tendrá mucha aplicación en este momento, pero sí tendrá un poco más de sentido y lo retomaremos cuando veamos la definición de derivada. Básicamente,
la tasa de cambio promedio se calcula dividiendo la variación en Y entre la variación en X. Pero recuerde que en Y no hay variación si no hay variación en X. Entonces, esta es una razón, es una división, lo que nos va a dar como resultado un valor por cada unidad aquí. Es decir, esto sería como una tasa de sensibilidad de en qué proporción varía Y por cada unidad que varía X, no por cada unidad de X, sino por cada unidad en que varía X. Entonces tenemos que la tasa de cambio promedio se calcula dividiendo la variación en Y entre la variación en X, y que para calcular la variación en Y utilizamos f de x2 menos f de x1, pero también sabemos que al final el resultado de esto nos va a dar y2 menos y1. Entonces vamos a tener que la tasa de cambio promedio es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y ya nosotros hemos utilizado esta fórmula anteriormente para determinar la pendiente, pero la pendiente de una línea recta. Entonces, una de las definiciones geométricas establece que la tasa de cambio promedio es la pendiente de la recta secante entre x1 y x2 en la gráfica de la función. Es decir, la recta que pasa por los puntos A conformado por x1 y f de x1 o y1 y x2, y2 o f de x2, ¿sí? Entonces, vamos a dividir el delta y entre el delta x y eso nos va a dar la pendiente de una línea recta. ¿De qué línea recta? De una línea recta que pasará por estos dos puntos. Obviamente ahí no está graficada esa línea recta, pero para graficarla lo único que tenemos que hacer es trazar la línea que pase por esos dos puntos. Entonces, esta línea recta, que usualmente se define como mx más b, esta m es la tasa de cambio promedio. Entonces, la característica de esta línea recta es eso, que corta el gráfico de la función en dos puntos. Y a esas líneas rectas que cortan el gráfico de una función en dos puntos se le denomina rectas secantes. Entonces, alternativamente, podríamos definir geométricamente a la tasa de cambio promedio como la pendiente de las rectas secantes al gráfico de una función dado dos puntos. Bien, vamos a hablar ahora o vamos a resolver ahora un ejercicio práctico relacionado con estos conceptos, tal como lo habíamos expresado al inicio. La mayoría de estos ejercicios están relacionados con producción. Entonces, aquí, para este ejemplo en específico, es un ejercicio que trata sobre costos, ingreso y utilidad. Todas estas son funciones económicas. Entonces, lo importante siempre, antes de resolver un ejercicio de estos, es
Usted tiene que tener claro cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Es decir, tenemos que identificarlas. Tal como vimos aquí, las variables Y se representan o se miden en unidades monetarias. Entonces, todo lo que se mide en dinero es una variable Y. Y de hecho, las funciones económicas o estas funciones económicas, la unidad de medida son unidades monetarias. O sea, esto implica que estas son variables dependientes, es decir, son variables Y. Es decir, aquí vamos a sustituir la Y porque la y la f de x son variables que se utilizan para generalizar, para hablar de cualquier función. Entonces, cuando hablamos específicamente de una función, como en los casos del ingreso, costo y utilidad, entonces vamos a referirnos a Y costo, a Y ingreso y a Y utilidad. Lo que tenemos que tener claro es que son variables dependientes y utilizaremos para representarlas algunas letras que ya comúnmente se han utilizado para representar esta función. Entonces, en este ejemplo, tenemos que un gerente de producción estima que el costo semanal para producir, y fíjese que aquí habla de X toneladas de leche en polvo, está dada por esa función de costo, y que el ingreso por la venta, nuevamente, de X toneladas está dada por esta función de ingreso. Entonces, ya sabemos que las variables X son bienes materiales o servicios, pero aquí el ejercicio ya hace referencia a X toneladas de leche en polvo, ¿no? Y la leche en polvo es un bien material, entonces es una variable X, es una variable independiente. Se le pide al gerente de producción ampliar la producción de 100 a 120 toneladas semanales, continuando con las variables X. Aquí, si se quiere incrementar la producción de 100 a 120 toneladas semanales, implica que actualmente se producen 100 toneladas y se quiere incrementar la producción a 120 toneladas. Es decir, esto sucederá en el futuro. Entonces, X2 es 120. Bien, esas son las variables independientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? Recuerde todo lo que se mide en dinero. ¿En qué se miden los costos? Se mide en dinero, en unidades monetarias. Esta es una variable Y. Y como es costumbre, no me proporcionan el valor de Y, sino que me proporcionan la función, me proporcionan la fórmula de cálculo de la variable Y. De igual forma, para el ingreso, no me dan los valores de Y, me dan una forma de determinarlo y esto se hace a través de esta ecuación o de esta fórmula. Para el inciso A me piden determinar el incremento en el costo. Costo es una variable Y, es una variable dependiente. Es decir,
yo voy a determinar el incremento en el costo evaluando la función y costo con x2 y al resultado de esto voy a restarle la misma función de costo pero evaluada en x1. Esto implica que voy a sustituir en las x de la función de costo, primero x2, y luego voy a restarle la misma función de costo, pero evaluada en x1. Entonces, voy a copiar la función de costo, pero donde está la letra X, voy a sustituir por un paréntesis para luego evaluar primero el valor de X1 y luego a esto restarle esa misma función de costo evaluada en X1. No sé si me confundí, me parece que sí. Primero vamos a evaluar la función de costo con X2 y luego a esto vamos a restarle la misma función de costo evaluada en X1. Entonces tenemos que X2 es 120 y que X1 es 100. Al realizar las operaciones aritméticas, me está fallando el cerebro, aquí es costo. Tenemos que el costo de producir 120 unidades es de 45.600 y que el costo de producir 100 unidades es de 40.000. Dice que una vez que ya hemos determinado el costo de 120 unidades, esto se transforma en una variable y. Esta es una variable y. Es decir, esto sería el equivalente a y2 o costo 2 y esto sería el equivalente al y1 o costo 1. Entonces, resto y2 a y2 le resto y1 al costo 2 le resto el costo 1 y tendríamos que el incremento en el costo es de 5.600. Eso es lo que incrementan los costos. Es decir, que en este caso, producir en cuanto se incrementaron las unidades. No lo hemos determinado, pero podemos determinar el incremento en X. ¿Cómo determinamos el incremento en X? Sabemos que el incremento en X se obtiene restándole a X2 X1, es decir, restándole a 120 100 y aquí me va a dar como resultado 20. Entonces, producir 20 toneladas adicionales
aquí incrementaría o incrementa los costos o el costo en 5.600 unidades monetarias. Bien, luego se nos pide determinar el incremento en el ingreso. De igual forma, vamos a determinar el ingreso de X2 y a esto le restaríamos el ingreso de X1, es decir, vamos a evaluar primero nuestra función de ingreso con X2, vamos a sustituir un paréntesis por la X, y luego a esto vamos a restarle la función de costo evaluada en X1. Es decir, vamos a evaluar primero 120 y al resultado de esto le vamos a restar la función evaluada en 100. A realizar las operaciones aritméticas tenemos que el ingreso de 120 unidades es de 95.856 y que el ingreso de 100 unidades es de 79.900. Esto nos da como resultado un incremento en el ingreso de 15.956 unidades monetarias. La misma forma que el anterior, vamos a interpretar que producir 20 toneladas adicional incrementará el ingreso en 15.956 unidades monetarias. Bien, luego se nos pide determinar el incremento en la utilidad. Entonces, para determinar el incremento en la utilidad, podríamos hacerlo como hemos estado determinando los incrementos, es decir, determinar la utilidad de X2 y esto restarle la utilidad de X1, pero esto implica que para poder hacer esto yo necesito primero la función de utilidad, que no nos la proporcionan, pero que nosotros podríamos calcularla. La función de utilidad se obtiene restándole al ingreso total el costo total. Alternativamente, nosotros podríamos determinar el incremento
en la utilidad, restándole al incremento en el ingreso, el incremento en el costo. Obviamente, la forma es mucho más sencilla. Solo tendríamos que restarle a 15.956 los 5.600. Esto nos dejaría un incremento en la utilidad de 10.256. A ver. No, son 10.356, ¿verdad? Entonces, producir 20 toneladas adicionales nos incrementaría la utilidad en 10.356. Luego se nos pide determinar la tasa de cambio promedio, pero del costo. Fíjese que la tasa de cambio promedio podría determinarse o se determina dividiendo la variación en Y entre la variación en X. Pero aquí nosotros tenemos tres diferentes tipos de Y. Tenemos Y costo, tenemos Y ingreso, tenemos Y utilidad. Entonces aquí específicamente me piden determinar la tasa de cambio promedio para el costo. Entonces esto implica que yo voy a dividir el incremento en Y costo, que es de 5.600, entre la variación en X, que ya determinamos arriba, que es de 20. Esto me daría como resultado una tasa de cambio promedio de 280. Importante que analicemos esto. O sea, dividimos lo que se incrementó los costos, o esos 20 toneladas adicionales incrementaron los costos en 5.600. Entonces dividimos esos 5.600 entre esas 20 toneladas. Y aquí me va a dar un valor unitario. Es decir, me va a dar el costo adicional por cada tonelada, pero no de todas las toneladas en general. Es específico para esas toneladas adicionales. Entonces, vamos a concluir que por cada tonelada adicional, y esto es lo importante, adicional producida, el costo incrementa a razón de 280 unidades monetarias.